Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy yo estoy muy contenta porque pues ya está siendo pues ya nuestra última transmisión de este año y seguimos contaxiando. La verdad es que tenemos una invitadaza de lujo para esta emisión última del 2024 y bueno, les platico un poquito de nuestra colega contadora Rocío Elizabeth Leiva Valdés. Ella es contadora pública certificada, especialista en gestión de riesgos y cumplimiento, con maestrías en impuestos y licenciatura en negocios internacionales. Les voy a platicar un poquito de su currículum, un poquito, porque si no aquí nos quedamos y toda la hora en su experiencia. Fíjense que ella ha sido consultora y asesora de áreas de contabilidad, auditoría, control interno y sobre todo en prevención de lavado de dinero desde el 2005. La verdad es que, así fue que conocí a Eli. Ella es actualmente la presidenta de la Comisión precisamente de Lavado de Dinero aquí en Coparmex Ciudad de México. Y bueno, como ustedes bien lo saben, yo presido la Comisión de Inclusión Financiera. Entonces, la conocí, me dio mucho gusto porque siempre es muy gratificante conocer colegas, mujeres, digo, también no demerito a los hombres, pero que sean mujeres y pues que estemos en ese tipo de posiciones, ¿no? De las presidencias para apoyarnos. Y bueno, pues ella ha sido y es socia y miembro del Consejo Directivo del Colegio Profesional de Contadores Públicos en Ecatepec, socia del Instituto de Auditores Internos, también de la World Compliance Association, capítulo de México, es miembro de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, por supuesto en Coparmex, como les digo, presidenta, y miembro también, por supuesto, o integrante de G100, que es a la integridad y compliance de globalización. Por supuesto, es conferencista y ha colaborado en participación del Consultorio Fiscal de la UNAM como invitada para hablar sobre precisamente temas contables, fiscales, prevención del lavado de dinero, compliance y bueno, una serie de temas diversos de parte de la contaduría y bueno, pues también de prevención de lavado. Bienvenida, Eli. Muchas gracias, les dije Alicia. que era un extenso currículum. Gracias. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de un tema que todo el mundo está muy emocionado, una euforia de la inteligencia artificial, como algunos tienen miedo que van a sustituir las profesiones ya los profesionistas y otros están contentos porque dicen, ya no voy a tener tanta chamba, eso se dice y no es tan fácil, ¿eh? Y la inteligencia artificial hará mi chamba y yo nada más la programo. Pero aquí vamos a hablar sobre este tipo de inteligencia artificial, que la importancia sobre todo sobre el compliance para atender esas inconsistencias que la inteligencia artificial está echando la mano al SAT, claro, ¿verdad, Eli? Sí, y bueno, pues antes que entremos en materia, platícanos, ¿por qué decidiste estudiar contaduría? ¿Cómo fue el proceso? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en tu programa con tu audiencia. Esperemos que les sea productivo. Gracias. Más que nada ese es el enfoque, ¿no? De las charlas, que sea productiva, que lo ocupen como una buena herramienta. Por supuesto. Y justamente para mí la contabilidad fue algo que me llamó mucho la atención, que hace rato te platicaba. Desde muy joven empecé a trabajar en una empresa en el área de control interno y pues como se veía todo el panorama tan bonito de cómo la contabilidad debía de arrojar información oportuna, veraz, confiable, y cómo fluía toda la parte operativa, administrativa de la empresa. Se analizaba en las juntas de consejo cada mes las cifras, el porqué de los movimientos en las cuentas bancarias, por qué teníamos que hacer ciertos ajustes, el tema de los costos, los inventarios que teníamos que hacer cada mes. Cómo la información era tan fiable para que los empresarios tomaran decisiones correctas y que los negocios fueran creciendo. La verdad es que estas empresas eran cadenas, era franquicia de Estados Unidos, estas empresas, y fueron creciendo mucho aquí en México. Y a mí me asombró cómo con esta información que sale de la contabilidad y que la manejan de una manera tan oportuna útil, también. para hacer proyecciones y decir, mira, esto no sirve para esto. Yo
tan chica que empecé a trabajar a los 17, 18 años, yo decía, wow, yo de grande quiero ser contadora, quiero ocupar esta información también para hacer un negocio y hacerlo crecer y crecer como esto lo están haciendo, ¿no? La verdad es que el dueño de la empresa era un contador bastante renombrado aquí en México y tenía una expertise con los números, con la parte financiera también que me asombraba y decía, wow, o sea, esta persona siempre estuvo en actualización constante, participaba en foros, fue muy activo, entonces yo creo que eso también le dio todas las herramientas necesarias para poder hacer lo correcto en su negocio y enamorar a la gente que estaba a su alrededor con toda esa expertise que tenía, nos contagiaba y decíamos, pues aunque no nos paguen horas extras, pero ahí estamos trabajando, aprendiendo de ellos. La verdad es que yo les agradezco mucho porque aprendí demasiado, la verdad, de toda esta parte de control interno. Por eso como que me enfoqué mucho en el compliance, ¿no? El tema de debida diligencia en control interno, que empezamos obviamente con proveedores, que lo ocupamos control interno, evitar 69B, ¿no? Del Código Fiscal de la Federación. Y ahora que lo ocupamos en temas de prevención del lavado de dinero, conoce a tu cliente, esa debida diligencia que nos evita tanto riesgo de hacer negociaciones con alguien que pudiera ocupar a nuestra empresa para poder hacer situaciones con operaciones ilícitas. Entonces, eliminamos muchos riesgos con todo lo que es debida diligencia, a socios también nos evita asociarnos con gente pues complicada en el tema laboral, también la debida diligencia con los colaboradores de la empresa. La verdad es que es una maravilla ese tema de control interno, por eso yo lo asocio mucho a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque ahí es donde la autoridad tiene sus bases de datos, ¿no? Ciertos perfiles de los negocios, modelos de negocios, pero ¿estás de acuerdo que están muy generalizados, no? Sí, hay veces que no los puedes hacer un área para cada giro, ¿no? O sea, tienes que meter en un área, pues a veces diferentes giros. Claro, y aparte la particularidad de cómo opera el negocio, eso es lo que las autoridades a veces no logran entender. Sí. Entonces, por eso te detona los foquitos rojos, pero cuando la autoridad te manda a lo mejor una carta de invitación, una aclaración, pues lo que yo veo ahorita actualmente, perdón, es que pues muchas autoridades sí están tratando de conciliar y de entender, pero es porque entender el modelo de negocio para alimentar su base de datos. Claro. Entonces, que toma nota, fundamentos legales que nosotros les damos como contadores, porque yo no es por hablar mal de los funcionarios del SAT, pero muchos de ellos no conocen la normatividad exacta, el artículo exacto, la fracción exacta con el que está operando la empresa, justamente a lo mejor sociedades cooperativas, que es un poquito más complejo, fideicomisos. Que no es tan común. Claro, que tienen que relacionarse con otras leyes. Entonces es donde ellos están poniendo las pilas. Las pilas, están tratando de alimentar este sistema. Entonces toma nota, nosotros cuando vamos a hacer esas aclaraciones, nos dicen, a ver, contadora, y deme el fundamento legal. Parece que les damos clase, no me van a dejar mentir nuestros amigos que nos escuchan. Toman clase y dicen, a ver, ¿qué ley me dijo? ¿Qué artículo? ¿Qué fracción? ¿Y con cuál la relaciona? ¿Y cuáles son los documentos fuente que está tomando usted? ¿Cómo expide el CFDI? Todo nos preguntan y lo anotan. Claro. Entonces, por eso la inteligencia artificial del SAT, en la parte de la autoridad laboral, administrativa, se está alimentando de toda esa información que los contribuyentes les estamos dando. Claro. Y está muy bien, pero aún así hay ciertas cosas que salen, ¿no? A lo mejor del análisis que pudiera tener. Duda. Claro. Porque siempre la autoridad fiscal, y ahorita les comparto algo que me hiciste recordar, cuando crea duda algo, incluso hasta cuando lo estás presentando, como ahorita que es nuestro pan nuestro de cada día para los contadores, y dices una palabra que les salta, hasta abren los ojos porque me ha tocado así de, ¿cómo? O sea, sí, o sea, hacemos la transferencia y luego hacen el reembolso, ¿verdad? Y desde ahí como que ya no les queda claro. Entonces, desde ahí, por eso es bien importante ser muy claros, específicos y como concisos, porque luego hasta nosotros mismos al explicar son cosas que o si no lo entendemos bien o no va un contador, por lo regular vamos el equipo de fiscal, ¿no? Para evitar cualquier error.
pero sí es importante porque luego dices una palabra que a lo mejor no te quedó muy clara, etcétera, etcétera, y ahí es el foquito rojo que dices, Sí, ¿no? A ver, alerta. explícame entonces otra vez. A ver, primero facturan y después entregan, o sea, es volver a repetir el procedimiento. Hacen la trazabilidad de las operaciones. Y la trazabilidad de las operaciones te la da el control interno. La trazabilidad de las operaciones, por ejemplo, en temas de prevención del lavado de dinero, es los movimientos financieros que tú dices, ¿no? Entonces, como tú bien dices, la autoridad va anotando y va poniendo y esto y lo otro. Y uno dice, wow, estoy participando de cierta forma, de manera indirecta, en alimentar esa base de datos. Entonces, lo que yo diga también tiene la repercusión para otros. Claro, ¿no? Y también conocer yo mismo, mi mismo modelo de negocio, porque nos ha tocado, obviamente vamos con los empresarios, y como tú bien comentas, el asesor es el que se sabe el que debe hablar del negocio y se sabe el fundamento y todo lo que repercute, ¿no? Entonces los empresarios luego se quedan ya al final, así, y cuando salimos de la reunión dice, contadora, es que yo no sabía eso. Y ya le entendí a mi misma empresa cómo es que se hacen las operaciones. Y uno dice, wow. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en este tema de la importancia que tiene el compliance a lo que repercute en la inteligencia artificial, es, primero empezamos por conocer nuestro modelo de negocio, como empresarios, como profesionales, si somos internos de la empresa, si somos asesores externos, conocer bien cómo funciona para saber qué reglas del juego vamos a operar, porque si no lo conocemos bien y lo hacemos como tradicionalmente se ha ocupado, y no me van a dejar mentir, aquí en México ya tenemos una cultura de cumplimiento bastante deficiente. No nos gusta el control administrativo, que es el control interno, no nos gusta el papeleo y todo lo dejamos para el mero día o ay, mañana lo solicito, y ese es un error garrafal que tenemos. Sí, es cultural, Claro. El tema de control interno, sistema financiero, por ejemplo, por jalones de orejas que le ha dado Grupo de Acción Financiera por sanciones económicas de una escasa debida diligencia, pues el sector financiero ya aprendió y dijo, voy a robustecer mi control interno, y es ese sector que tiene más control en esa parte y puede ya mitigar riesgos, ¿no? No los puede eliminar, pero los puede mitigar. Entonces, ¿qué es lo que hizo la autoridad fiscal? La información que le comparte el sistema financiero para poder fiscalizar a los contribuyentes empata en muchas formas. Entonces dice, oye, voy a robustecer esa parte. Claro. Entonces, por eso te digo, es muy padre lo que están haciendo, pero sí hay que tener las herramientas necesarias para que cuando nos toquen a la puerta podamos demostrar lo que estamos haciendo. Hay que robustecer ese control interno que, por ejemplo, hizo el sistema financiero para poder mitigar riesgos en este caso, actividades vulnerables, que podría ser en temas de prevención de lavado de dinero, y en tema fiscal, el control interno, todas las debidas diligencias habidas y por haber, para poder igual cumplir de manera correcta. Claro, sobre todo ahorita, yo me acuerdo que hace muchísimos años decías, bueno, ok, vamos a entregar las facturas, ¿no? Que era como una gran evidencia, y las facturas y los estados de cuenta, ¿no? Y que ahí, yo me acuerdo, yo te estaba platicando, Eli, yo cuando mi primer trabajo como becaria de impuestos, pues me tocaba hacer esos, desde sacar las copias, y eran estados de cuenta a veces hasta de 200 hojas que te decían todo. Y dices, no puedo nada más entregarte la hoja en donde está. Algunas administraciones, y me acuerdo muy bien que eran muy accesibles y decían, sí, por temas también de papel, de energía, de consumo e incluso del dinero que se invierte, a veces hasta porque me acuerdo que contrataban en algunas ocasiones de auditoría a gente externa temporal, ¿no? Entonces también el SAT decía, no queremos causar costos adicionales a ustedes, ¿no? Pero en otras administraciones era de, entrégame el estado de cuenta completo, ¿no? Y entonces ese era nuestro documento sustento, facturas y estados de cuenta. Hoy en día eso ya está obsoletísimo, ¿no? O sea, es todo digital en una USB, estados de cuenta que los puedes migrar, ¿no? E incluso hasta muchas veces cuando es una revisión muy exhaustiva te dicen, necesito este estado de cuenta y en tu Excel, como te lo baja tu banca electrónica, ¿no?
se han sistematizado muchas cosas, el comprobante fiscal digital, y hoy en día las revisiones, las auditorías son digitales, Sí. totalmente, ¿no? O sea, hay veces que te impresionas cómo incluso la gente del SAT tiene los amarres como auditorías, Toda la que también lo ha biografía. aprendido, de los Big Four, ¿no? De todos Sí. esos despachos que ya tienen papeles de trabajo con links y luego que le das un clic y te Sus manda la macros. otra, exactamente las macros. Y ellos también han evolucionado, Sí, como sí, tú sí, dices, es una necesidad. han aprendido esas buenas prácticas, pero también pues tiene que ser un ganar-ganar y ellos de su lado pues es para fiscalizar, Claro. ¿no? Y hoy en día, como bien lo sabemos en el plan maestro y en todo este tema de retos fiscales o de reformas fiscales, ya no nada más es no asustarnos de que, ay, el impuesto va a incrementarse. Hoy en día es conseguir realmente que ese impuesto se pague correctamente. Y ya se tienen las herramientas, Eli. Entonces, el tiempo real es impresionante. O sea, el que ya sepas que ahorita hiciste una transferencia de 100,000 pesos y que ya el SAT sepa que te cayó a tu cuenta 100,000 pesos en tiempo real, da miedo, porque dices, wow, o sea, todo el mundo se enteró ya. Y digo, independientemente la gente le da ansiedad que el SAT se entere, pero también hay situaciones de que ya otras personas se están enterando con hackeos, con situaciones que sí cierran y cierran más la pinza. El ejemplo, instituciones bancarias, me ha tocado ver, ya no te revisan, o sea, recibir, por ejemplo, efectivo es como llevar algo ilegal casi al banco, Por o las sea, mismas sanciones que les aplican. por las mismas sanciones que aplican a los bancos y que uno dice, es que cómo puede ser que no me recibas esto, los billetes de 100 pesos y todo. Existe esos filtros de no te reciben billetes o incluso al grado de tenerlos que acomodar. Impresionantemente existe eso. No te los reciben si no están acomodados de cara, de frente. Y que no sean billetes antiguos. Y los biométricos, ¿sí se llaman biométricos? Que quién está entregando ese dinero, de dónde procede ese dinero y a quién se le está depositando. Claro. O sea, antes era de yo llego y le deposito a él y como si nada, ¿no? O sea, le deposité 50,000 pesos. Hoy en día es de, no, llena un cuestionario, biométricos a Eli, quién eres, a qué te dedicas, de dónde viene ese dinero. Claro. Y después ya me tocarán investigar a mí, ¿no? ¿Por qué me lo está depositando Eli? Entonces, ¿qué pasa ahí en el tema con el SAT? ¿De qué tenemos que nosotros no preocuparnos, sino ocuparnos, Eli? Es bien sabido que tenemos que ser éticos y de acuerdo a las leyes fiscales. Pero ¿qué pasa cuando empieza esta inteligencia artificial a hacernos sentir como que estamos haciendo algo mal? Porque sí siento que ya estamos llegando a un punto que a lo mejor es lo que se necesita, ¿no? Para la fiscalización, pero sí te sientes hasta observado, ¿no? Claro. Es decir, ya no me siento libre, ya hice esta transferencia, ya me da terror. Yo creo que esa psicosis fiscal, ¿tú qué piensas sobre este tema de que estamos asustados? Yo creo que desde que llega un mail y viene sat.com.mx, ya tiemblas. Borrar, ¿no? Sí, y dices, sí. Aunque lo borre, ya estoy identificado. Entonces, ¿qué pasa con esa situación, Eli? ¿Cómo podemos nosotros enfrentarla? Y cómo nosotros también tenemos que implementar la inteligencia artificial, porque hay gente que no quiere invertir porque o no la entiende o se resiste al cambio. Sí. ¿Qué pasa ahí como nosotros contadores? ¿Cómo tú les recomiendas? ¿Cómo los sensibilizas para ocuparla? Claro, bueno, pues más que nada es algo ya necesario y algo obligatorio, porque ya eso nos han obligado, ¿no? Nos han orillado a que tenemos que verlo de esa forma. A lo mejor a enfocarnos en lo que es el compliance, el cumplimiento de la normatividad externa e interna de la empresa y apegado a las buenas prácticas, es apegarnos a esa nueva cultura de cómo cumplir y de cómo hacer negocios, porque también ya los empresarios ya también dicen, oye, pues tampoco quiero hacer ya negocios con cualquiera. Debe de tener las herramientas necesarias para que me demuestre
que está trabajando de manera correcta. Entonces, ahora sí como que ya esa fuerza es que si quieres estar en este mundo de los negocios, Claro. tienes que hacerlo de la mejor forma. Entonces, si no, pues tu empresa va a cerrar porque nadie va a querer hacer negocios contigo. Y la autoridad ahorita, como habíamos comentado, ya está apostándole a lo que es la inteligencia artificial, pues también tenemos que adaptarnos, ¿no? Porque si no, pues también o nos van a cancelar sellos digitales o nos van a bloquear cuentas. Ya muchas herramientas que tienen para poder bloquear las operaciones de las empresas, pues también ahí va Claro. inmerso. Entonces aquí pues también es prepararnos mucho y estudiar en ver de qué forma lo podemos llevar de manera paulatina, pero segura. Hablabas de los correos electrónicos que llegan por parte de la autoridad. Muchos, estás de acuerdo que también son virus, ¿no? Hay por ahí les tienen algún nombre los informáticos, que te roban información, que te mandan ligas para supuestamente hacer un pago de impuestos cuando no es así. Entonces, también el compliance es adoptar herramientas necesarias para blindar a nuestra empresa de ese tema de el robo de datos, pero una herramienta que también es obligatoria a partir de todo esta exigencia de la autoridad es el uso del buzón tributario. Claro. Igual muchos empresarios, esa mala idea que teníamos de si no lo veo, no existe, ¿no? Sí, O si no lo abro, no lo claro, recibo, sí. no me doy por notificado. Claro, ¿no? entonces ya no estamos en esa No, ya no. era de desconocer las cosas nada más porque no los vemos. Acuérdense que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Y aparte de eso, el hacerlo de manera correcta. Entonces, si queremos, no abrimos los correos, Pero porque ya puede sé. ser un virus, pero sí tenemos que entrar a buzón tributario cada cierto tiempo. Correcto. Claro, entonces ya no podemos decir, ay, porque por ahí hubo ponentes que decían, no, no abran su buzón tributario, ¿no? Eso no es un medio de comunicación. El visitador tiene que ir a tu empresa y notificarte. No es cierto. O sea, ya tienes que ocupar buzón tributario, es una obligación y por ahí también es una herramienta que nos sirve para saber qué es lo que la autoridad sabe de nosotros o nos quiere enterar. Como les comento, si no abrimos una carta de invitación de la autoridad, si no abrimos una carta de aclaración, pues la autoridad va a decir, oye, para mí ese contribuyente está haciendo algo malo. Y te di varias oportunidades de buena onda, ¿no? Porque no está haciendo un requerimiento como tal con fecha de vencimiento. Solo es aclaratorio. Te invito a que lo hablemos tranquilamente. Claro, que me des la información necesaria. Va avanzando de intensidad, Claro. digámoslo así, ¿no? Hasta llegar a un requerimiento, una auditoría o alguna situación más compleja, como una congelación de cuentas, como lo dices, o quitarte tus sellos digitales. Sí, y entonces, ¿para qué nos vamos a ese extremo? Si podemos aplicar esa buena práctica del compliance en acercarse a la autoridad y decir, ok, mira, me llegó una carta de invitación, te aclaro de manera conciliatoria, voluntaria, de buena fe, porque eso sí siempre lo va a ver la autoridad que es de buena fe, que yo te entrego información útil para que tú analices las operaciones, la trazabilidad de mis operaciones en la empresa y saques tus conclusiones. Derivado de las conclusiones, si no te dejo satisfecho, pues a lo mejor me puedo ir a una defensa, pero la defensa pues es más costosa. Más larga. Claro, tiempo. Tienes que garantizar si es que tienes algún crédito fiscal y pues más que nada pues verlo de manera preventiva, ¿no? Como es el tema de control interno preventivo, correctivo, y bueno, ya después de ahí se tomarán las decisiones pertinentes. Pero esta parte del compliance, de las buenas prácticas, es verlo de manera preventiva, qué es lo que tiene la autoridad de mí, qué tiene su radiografía de la empresa, del contribuyente, y poder atenderlo de la mejor manera. Como ya he comentado, si nos vamos a una defensa, ya tenemos toda la materialidad. Claro. Porque ¿cómo le puedes decir a tu abogado, tu contador que esté llevando el tema de defensa si no le da las herramientas necesarias? Es obvio que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no puedo hacer nada por ti. Entonces, el tema de control interno es muy necesario para poder dar solución a esto de manera rápida. Y si me permites, podemos dar a lo mejor una serie de procedimientos que nosotros llevamos, por ejemplo, para poder darle un poco más de certeza a los empresarios. Recuerda que en México el 90% de las empresas son familiares. Entonces, a lo mejor llevan un control muy generalizado en las empresas, no tan detallado, no a lo mejor
en esta situación económica que tenemos, está bastante complicada, en querer pagar asesores externos, pagar a un despacho para que haga todo el tema de control interno, compliance, debido cumplimiento en todas las áreas, pero sí lo que pueden hacer es, a lo mejor de manera inicial, como bien hablabas del tema del plan maestro de fiscalización, analizar esos documentos, a qué sectores está revisando, enfocado. qué sectores, cuáles son los medios de comunicación que la autoridad dice tener para poder aclarar ciertas dudas. Yo, la verdad, no recomiendo a lo mejor acercarse a la autoridad para obtener un fundamento legal y poder tenerlo como soporte, porque a la mera hora ellos nos dicen, oye, ¿sabes qué? No, solo fue una consulta y eso no tiene Validez. ninguna validez. Entonces, ya en una situación muy extrema, yo lo que sugiero es acercarse a un experto que les pueda dar un dictamen y poder ahí tenerlo como un soporte documental. Pero esa parte que a lo mejor la autoridad nos dice en plan maestro de fiscalización, no hacer mucho caso porque luego también, pues por ahí pudiéramos nosotros tenerlo como que son ciertas trampas en las que hacen que el contribuyente caiga en inconsistencias y pues tenga situaciones de riesgo. Entonces, de manera inicial, yo lo que sugiero es tener una radiografía propia de la empresa, del negocio. ¿Y esa cómo la sacamos? La constancia de situación fiscal nos dice muchísimo, ¿no? Cuáles son las actividades que tenemos, nuestro domicilio fiscal sigue siendo el correcto. No sé si Que recuerdes. dejan para después, ¿no? El cambiarlo. Sí, claro, ahorita Antes están decían, déjalo pagando. así, ¿no? Claro, Déjalo así. Y tengo en Guadalajara mi domicilio y, o sea, ya llega, sí, pero ya estoy trabajando en Ciudad de México. claro. Pero hoy en día ya es, y aparte es muy sencillo, Eli. La Sí, verdad es claro. que ya las cosas ya son mucho más sencillas y ya no debemos de dejarlo por una mala práctica, porque Es puede ser justamente es eso. sancionado. O sea, antes decías, bueno, es muy complicado y tengo que ir y no tengo tiempo. Hoy en día, yo creo que también las autoridades se han enfocado en hacerlo más fácil a través del portal que tiene sus áreas de oportunidad como, pues, como muchas cosas. Entonces, pero cosas tan sencillas, Eli, como el no actualizar tu domicilio fiscal, que se nos hace fácil decir, Sí, pues ahí está, ¿no? Pero si la autoridad identifica, pues sí tiene su total derecho claro. en sancionarte porque actúas de buena fe, como tú bien dices. Ellos también confían en ti, dicen, si se cambian de domicilio, nos van a notificar. Claro. Entonces, el estar pues haciendo ese tipo de malas prácticas, y estamos hablando de algo bien light, ¿no? Pero como Sí, dice Eli, por ejemplo, empresas que siguen existiendo, factureras que no, y que todo el mundo conoce y dices, no, o sea, no hay todavía no lo manera que hicieron. ya te arriesgues a ese nivel, ¿no? Y situaciones en donde lo que tú dijiste, proveedores o clientes que no estén investigados, al menos con algún pequeño control chiquito de más o menos pedirle su constancia fiscal y su opinión de cumplimiento al menos, yo creo que, y revisarlo en la lista negra. Yo creo que esos tres puntos tú que nos puedes compartir, me gustaría que nos compartieras ese tipo de tips, ¿no? Claro O sea, que por sí. ejemplo, para hacer un contrato con algún cliente o con algún proveedor, constancia fiscal actualizada, ya nada de que, ay, es que para que la actualice, la pueden bajar en tiempo real en ese momento con su e-firma o con su contraseña. Claro. Entonces, su opinión de cumplimiento, ojo, la opinión de cumplimiento, si dice positiva, ok, palomita, pero pueden tener sus declaraciones presentadas en ceros. Sí. Están cumpliendo, pero mal. Ojo con eso. Y la otra, revisarlo en las listas que pudieran tener, esas listas que el SAT comparte de empresas que ya tienen un antecedente de operaciones ilícitas. O inexistentes. O inexistentes, ¿no? Esa simulación de operaciones que no debería de existir. Entonces son cositas muy pequeñitas, Eli, Claro. que sí se pueden hacer. ¿Qué otros ejemplos nos podrías compartir así? Que a lo mejor, como tú bien dices, a lo mejor no tenemos el dinero para implementar un área incluso de control interno, Claro. porque tú sabes perfecto que sí hay empresas Sí, que todo la cuesta. tienen y que tienen incluso de auditoría interna y que Sí. hacen auditorías in-house,
¿qué nos puedes, para este tema de prevención de dinero, Claro. qué se puede hacer in-house y de una manera no costosa? Claro, sí, bueno, a lo mejor terminando el punto del domicilio fiscal, también si no lo hacen, las repercusiones en devolución de IVAs. Ah, Ya también claro, nos ha tocado mucho te la que niegan, algunos ¿eh? clientes les niegan, pero porque se Sí, supone que no está verificado el domicilio. Entonces, también otra sí. forma a lo mejor de agregarle a la debida diligencia de proveedores para evitar 69B es sumarle a lo mejor una labor que el SAT pudiera haber hecho en su momento, pero no lo hizo, Ujú, y que no nos quiten deducciones, porque recuerda que la repercusión es que nos quieren quitar deducciones. ujú. Obviamente, pues tienes que pagar el impuesto, actualizaciones, recargos, se van a cantidades que ni siquiera el contribuyente imagina y es una situación complicada. Ujú. Nosotros mismos hacer esa debida diligencia en el domicilio del proveedor. Te apersonas en el domicilio, tomas fotografías. Si a lo mejor es transporte de mercancía y lleva el servicio de transporte, o sea, de la misma mercancía, cerciorarte de que cuente con el La medio carta, de transporte la necesario carta y que corta. no es no, el tráiler, la Ah, camioneta de 3.5, porque hasta en eso la autoridad dice, no, pues es que esta empresa no tenía en sus activos ningún medio de transporte. Y tú claro. me dices que él te daba transporte y tú me alegas que el transporte era de tu proveedor y no es cierto. O sea, Sí, cosas tan pueden fáciles que dicen, ser, ah, sí trae claro, una camioneta, ¿y de dónde viene? y eran situaciones de simulación total del proveedor, que a lo mejor estaba en convenio con otra empresa, pero que estaban haciendo por ahí. No tenían un Claro, contrato, le ajá, prestaron de rebote pronto. claro. Hay empresas que la verdad, y se dio mucho en pandemia, nacen eh, con alguna situación a lo mejor de decir, oye, ¿sabes qué? Yo vengo contigo y te ofrezco nos tocó en unas abarroteras de la central de abasto donde llegaban y decían, te traigo este tráiler con un valor de mercancías de tanto en el mercado, te lo dejo a la mitad de precio, pero no te voy a dar CFDI. Y había gente que se arriesgó y Pues dijo, sí, pero la porque facturación salía. sí, caray. Y tú dices, y esas empresas que nacieron haciendo ese tipo de cosas era porque se robaban los trailers o porque agarraban Claro. lotes ya por caducar. Y el tema del transporte de la mercancía también fue lo que le gestionó la autoridad a este grupo abarrotero y dijo, a ver, este proveedor no, Sí. no contaba con El foco el... rojo, ¿no? O sea que Entonces, ya la labor de debida diligencia que nosotros tenemos que hacer es un poquito más robustecida, pero porque también te repercute a ti en el tema de deducción. Entonces, lo que nosotros sugerimos es, ¿sabes qué? Apersónate a la empresa, ¿sí? O contrata a alguien que se apersone, que tome fotos de que existe a lo mejor una bodega donde guardan las mercancías, que ellos te dieron la autorización, ¿no? De visitar el domicilio, las instalaciones de la empresa, que te permitieron tomar fotos. En ese momento te prestaron a lo mejor copia de la constancia de situación fiscal, de la opinión de cumplimiento. En ese momento te hiciste la integración del expediente de la debida diligencia y tú ya te cercioraste que estás haciendo operaciones con una empresa que realmente tiene que la existe. infraestructura, claro, y que no ¿No? está simulando, y que cuando la autoridad llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? No, está para nosotros simulando operaciones desde hace 3 años, te voy a eliminar. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo tengo aquí mi expediente, yo me apersoné. Si a lo mejor a ti, autoridad, no te pagó los impuestos los 3 últimos Esa años, es otra esa es situación, otra situación, pero yo pero me existe. cercioré, porque ha habido casos así, y Sí. a lo mejor es fiscal, casos de la vida real que luego nos toca a nosotros, que le decimos, a ver, autoridad, pero tú no me puedes desconocer las deducciones si el contribuyente simplemente lo único que hizo fue evasión fiscal, no pagarte los impuestos. Hizo operaciones reales, me envió esto, lo Hay otro, facturas, materialidad. claro, pero no te lo pagó. A ver, a mí eso no me lo quieras cargar. Yo hice esto, mira, cuento con entradas, salidas de almacén, el control de inventarios, los formatos, la contabilidad está debidamente registrada, no me puedes desconocer estas operaciones. Entonces, esa es a lo mejor una situación que me gustaría dejar claro en esta parte a lo mejor del domicilio, Sí. cerciorarse de que en realidad exista, y pues el tema de las
de las devoluciones de IVA. Y a lo mejor en esa parte de conocer esta parte de la radiografía de nuestra empresa es la parte corporativa. ¿Qué es lo que tiene coincidencia con la constancia de situación fiscal? Hay veces que, como te digo, en pandemia, muchos empresarios tuvieron que cambiar su modelo de negocios porque si no, Adaptarse. pues iban a estancar. Sí. Se fueron a ventas electrónicas, cambiaron de domicilio, como tú bien comentas, o tienen ya una sucursal. Casas, incluso, claro, ¿no? El tema de los colaboradores, algunos ya los tienen en teletrabajo, hay cosas que también por ahí no han hecho cambios. Entonces, esa parte corporativa, el objeto social, tiene que estar perfectamente bien alineada a la constancia de situación fiscal. Esa es la radiografía que nosotros debemos de sacar de manera inicial, saber que esta información que tiene la autoridad de la empresa coincide con la realidad de la misma, ¿no? El domicilio fiscal, como tú bien comentas, y el tema de verificación del domicilio. Mandar un caso aclaratorio con la autoridad y decirle, autoridad, yo necesito saber si mi domicilio está verificado para futuras situaciones, que no me vayas a cancelar sellos digitales o alguna O situación negar mis de devolución del devoluciones, IVA. Entonces hay que ser preventivos, más que irnos correctivos. en ese mismo orden de ideas, en un adecuada conocimiento de nuestro modelo de negocios. Y segunda, aplicar lo que el control interno nos dice, ¿no? Para poder acercarnos a lo que la inteligencia artificial de la autoridad tiene, que pudieran ser los manuales de procedimientos, a lo mejor dentro del manual operativo administrativo, saber qué función tiene cada uno de los colaboradores dentro de la empresa, sus alcances, sus limitaciones, qué facultades tienen para hacer transferencias bancarias, quién tiene la responsabilidad. Y quién tiene las autorizaciones. El uso de la fiel. Esa también es una parte muy importante. Cañón. Porque nos ha tocado casos de colaboradores de la empresa que hacen facturaciones y ya después cuando la autoridad les llega dicen, mira, ¿quién la hizo? Tú me declaraste estos ingresos y facturaste esto, más. No puede ser posible. Y eso es peligrosísimo, Claro. que no se cancelaron correctamente o que los emitieron para venderlos. Exactamente, para tener la salida de los inventarios o algo así. Sí, malos. Fíjate que ahorita me hiciste recordar muchas cosas. Yo cuando conozco a Eli había invitado a gente de Cisco Systems para hablar de ciberseguridad. Por cosas del destino no pudieron tener un espacio que después vamos a repetirlo con Cisco Systems para ver el tema de ciberseguridad, pero lo que ellos siempre nos han comentado y se me hace muy lógico, los principales errores de la ciberseguridad son el error humano. Es lo que estamos diciendo ahorita. Claro. El que alguien encontró no hubo un correcto control en las máquinas y alguien encontró la e-firma, ¿no? Y alguien que a lo mejor es un poquito ducho por ahí y ya sabe cómo facturar o que se le facilita, porque hay gente que se le facilita realmente todo o las venden, ¿no? O sea, esos controles en donde, digo, a lo mejor en grandes corporativos hay manuales bastante robustos de control interno, pero en empresas pequeñas, familiares, es de, bueno, renunció el contador. Bueno, ¿qué procede? Hay que revocar, ¿no? Y cambiar. No, pero es que le da buena onda y seguramente no va a hacer nada. No va a hacer nada en contra de nosotros, salimos bien, o sea, no. O sea, independientemente de que haya una buena relación, el control es revocación y generación nueva de accesos y todo, ¿no? De nueva e-firma por seguridad. Claro. El error humano existe y el tema de ser mexicano que confiamos, ¿no? De, oye, se veía buena onda y todo, no hay manera de justificación para el SAT. O sea, es una omisión de un control interno que se hizo o por ser el tío, el abuelito, el vecino, el mejor amigo, que era el contador, se tienen que aplicar. Y otro tema que también quisiera, que ya casi terminamos esta charla, se fue rapidísimo, 1 hora, pero ya hoy en día ya tienes que comprobar con videos, con fotos, cosa que antes pues no era, a lo mejor sí con una cámara digital, sí me tocaba que tomaran fotos
de que existía el domicilio, el color de la fachada, sí. cositas así. Una prueba de vida, ¿no? Que le llaman. Exactamente. Hoy en día ya es muy común. Y nada más pónganse a pensar en este ejemplo que ahorita Kelly estaba hablando, yo estaba diciendo, claro, en algún momento ya ven que ustedes pueden habilitar o su correo o su número de celular. Mucha gente le huye al número de celular, así de, no, me van a tener ahí contactado. Al final del día es algo que no vamos a poder detener y tarde o temprano en algún momento nos van a obligar. Claro. Imagínense esto, que tengan su celular y que te rastreen en dónde estás ubicado y que la mayoría de los días estés ubicado en la colonia del Valle y tú tengas tu domicilio fiscal en Guanajuato. Yeah. Entonces, la tecnología va a ser o nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Yeah. Entonces ellos, en algún momento vamos a ser rastreables para la autoridad fiscal, así como lo somos ya, sí, para autoridades de judiciales o de seguridad. Ya no es necesario el grillete. ¿No? Exactamente. Y ahorita como puede ser una situación de robo o de localizar tu dispositivo móvil, te van a localizar a ti también, ¿no? Entonces, pensemos en a dónde vamos caminando, hacia dónde va toda esta situación. Y ya cada vez va a ser más difícil tener como esas omisiones que tú dices, ay, es que no fue de mala fe. Ok, pero en realidad si estás haciéndolo con un cierto dolo, porque sabes que no se debe de hacer. Claro. No, o sea, estás consciente que es algo que no debes de hacer. Y ahorita que dijiste en la pandemia, que es el último punto que estabas hablando, y gente se movió a domicilio fiscal a tu casa para poder deducir agua, luz, internet. Y así se quedaron. Sí. O sea, regresaron a coworkings o cositas, oficinas virtuales que rentas, pero se queda el domicilio fiscal en tu casa. Entonces, importantísimo siempre actualizarlo. Claro. Siempre actualizarlo. Da flojera, da tedio, hoy es más sencillo, pero situaciones tan sencillas como esa son bien importantes. Claro. Y la autoridad siempre ha sido de, no cumples, castigo. Y lamentablemente así nos manejamos en muchas ocasiones en México, que le oímos a una actualización o un recargo y por miedo a pagar más, pues cumplimos. Si no, mal cumplimos. Mal cumplimos y la autoridad ya nos conoce. Dicen, estos contribuyentes doy castigo para que cumplan o doy beneficio fiscal para que también cumplan. Entonces, trabajemos mejor con esa mentalidad de tener un beneficio fiscal, una devolución de impuesto, haciendo bien las cosas. Sí, ha pegado una buena práctica porque por ahí la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que apostaba al 100% inteligencia artificial y lo está haciendo. Entonces, yo creo que hay que pues apegarnos a esa nueva realidad. Y por este tema que te comentaba de control interno, hacer mucho énfasis en el riesgo que implica quién maneja las cuentas bancarias, quién maneja la FIL, que son los más importantes focos rojos que pudiera detonar la autoridad por movimientos, por trazabilidad. Esa es una, tener los manuales de guía contabilizadora, porque la información que nosotros le mandamos a la autoridad debe de guardar cierta consistencia lógica, financiera, de números, contable, y si cambiamos, como tú bien dices, de contador, no somos eternos, a lo mejor nosotros subimos de puesto y llega un nuevo auxiliar contable, o delegamos a algún despacho el tema de la contabilidad. Como sea, debe de guardar esa consistencia y eso solamente se da en la guía contabilizadora. Que sigan los mismos principios, las mismas formas de contabilizar los conceptos, toda esa lógica para que la autoridad también no le despierte ese foco rojo en su inteligencia artificial. También pudiéramos hablar de canales de comunicación, que está dentro de las buenas prácticas, dentro del compliance, canales de comunicación con clientes y proveedores. Claro. ¿Por qué? Porque ahorita también el tema de cancelación de CFDIs es algo complicado, que si no lo hacemos en tiempo y forma en el mes, te repercute el siguiente mes. Y la autoridad dice, oye, ya me debes. Tú sabrás lo que hiciste con tu CFDI, a mí me debes. Entonces, ese medio de comunicación con los proveedores, con los clientes, para saber en qué momento se va a llevar a cabo la cancelación, de qué forma, establecer con ellos en el medio de comunicación políticas de emisión y de recepción de CFDIs, qué es
qué código es el que vamos a ocupar, qué forma de pago. O sea, todo eso, en verdad, recordemos que la fiscalización se está dando por CFDIs y si los hacemos mal, solito nos estamos aventando la soga al cuello. Sí. Y lo que nosotros hacemos es invitar a los empresarios, a los profesionales a tomar cursos in-company de CFDIs, que en esos mismos cursos de in-company de CFDI te dicen cuál es el método de pago que debes de ocupar, cuál es el código para que guardes consistencia, claro, con tu cliente, con tu proveedor. Y también aparte de eso, hacer auditorías de CFDI, porque como te comento, hay gente que vende la fiel y se dedica a emitir CFDIs y tú ya tienes una lista de ingresos con la autoridad de 10 millones cuando tú solamente obtuviste 1 millón. Entonces ahí es donde hay una diferencia con la autoridad y hay que hacer esas conciliaciones. Si ya vemos en el mes que hay más CFDIs emitidos que los que realmente nosotros obtuvimos ingresos, pues ahí ya ver qué es lo que se puede hacer y no esperarse hasta fin de año que la autoridad diga, oye, mira ya cuánto tienes facturado, sí, ¿no? Y qué peligroso todo eso de no cancelarlo en tiempo y forma. Claro. Hay veces que nos enojamos con las empresas o con los restaurantes o con los locales de que se te pasa, ejemplo ahorita que estamos a finales de año o a finales de mes, que en muchas ocasiones dicen ya no se puede facturar. O sea, tuviste todo el mes y ya no se puede facturar. Y es también un control para las empresas. O sea, facturar en el mismo momento que se tuvo el ingreso, claro, para que ellos también concilien y que todo no queda esa situación de temporalidad, de que tuviste el ingreso, entró el dinero, el flujo de efectivo y la cancelación o la facturación un mes después. Claro. Entonces, entendamos, también seamos empáticos con los locales, con las empresas, con todos los controles internos de operación, sobre todo también, porque hay una razón de ser. Claro, las políticas que aplican. Las políticas es una razón de ser. Y ya para cerrar en estos últimos minutitos, Eli, del tema de prevención del lavado de dinero, la verdad es que sí es un tema bien complicado porque no depósitos en efectivo, o ya con algunos cuestionarios, con biométricos, transferencias cada vez yo, incluso en la consultoría, es así de no podemos hacer el pago porque nada más se puede una transferencia o la aplicación en una tarjeta de 50,000 pesos. Hay bancos que ya 50,000 pesos al día. O depósitos a tarjetas, que también existe eso. Esa tarjeta está identificada de este banco que nada más puedes recibir 100,000 pesos, no más, por día. Claro. Y ese tipo de controles tan robustos en las instituciones financieras, pues sí a veces nos atan de manos, Eli, para algunas transferencias y algunas operaciones en donde es desgastante y ni modo, para el cliente y para las empresas, en decir, bueno, pues es $500,000 y pues hoy 100, mañana 100, claro. O es directamente que los clientes se comuniquen al banco y decir, voy a hacer una transferencia o un pago de $500,000 de pesos a esta empresa y ellos es para notificarlo y tenerlo en su bitácora, claro. Yo lo imagino. Entonces, en este tema, Eli, ¿qué nos puedes compartir con todos estos todas estas limitaciones, todo este tipo de que nos sentimos observados y que, bueno, pues es por un bien común, claro, para evitar este tipo de lavado de dinero? Sí, recordemos que el objetivo de la ley antilavado, el objetivo que trae Gafi y todos los organismos internacionales es cuidar la economía del país, miembro de estos organismos internacionales, cuidar el sistema financiero para que no ocupen el sistema financiero para introducir dinero mal habido, mal obtenido y que pues también se lleve a otros países y que también tenga esta repercusión, ¿no? de situaciones de lavado de dinero compartida entre países. Entonces, por eso hay muchos candados con sistema financiero. Si ustedes recuerdan, si tú recuerdas, cuando vas a aperturar la cuenta bancaria, te marcan un perfil transaccional. Tú le das los datos, tú solito, por eso yo siempre digo, luego solito nos echamos la soga al cuello y decimos, este número de operaciones, van a hacer transferencia, efectivo, montos de transferencia, a qué lugares. Ese te digo todo el esquema, ¿no? De lo que tú vas a manejar. Y yo siempre les he dicho,
manténganse en comunicación con el banco. Si ustedes van a cambiar su modelo de negocios, que ya va a ser más efectivo, digo, hablando otra vez, pandemia, que fue lo que alertó otra vez, acércate al banco con tu ejecutivo y dile, oye, voy a cambiar, van a ser ahora, no son 100 operaciones en efectivo, yo considero que van a ser unas 500. Yo prefiero que exageren a que se queden cortos. Y siempre se los he dicho, que ya tenga ese nuevo perfil transaccional, el banco nos va a quitar muchas situaciones de riesgo, claro, de que te inmovilicen cuentas, de que ya te digan, oye, pues estás haciendo alguna situación incorrecta, no. Mira, a lo mejor ya tengo un cliente muy grande que me está depositando en efectivo, que me está haciendo diversas transacciones de este país a este, mira, te traigo mi contrato que tengo con este cliente, con este proveedor, lo que sea, hay que llevar toda la prueba documental al banco para que ellos en sus comités y sus reuniones que tienen cada mes y que deben informar a la unidad de inteligencia financiera por alguna situación de alerta roja, se los informe o diga, oye, mira, ¿sabes qué? Pues este cuentaviente ha sido muy consistente en sus operaciones, vino y nos aclaró esto. A lo mejor dentro del comité podemos alertarlo a que si hay alguna situación extra, pues a lo mejor hablamos con el cuentaviente y le decimos, oye, mira, necesitamos que nos vengas a aclarar, porque a veces se ha dado esa situación que primero vas y aclaras al banco. Si ya es algo muy extremo, ya es la unidad de inteligencia financiera y para aclararlo te lleva de 1 año, año y medio. Entonces, más vale estar en buena comunicación con el banco. Y eso que tú bien comentas, sí, los montos en efectivo también hay que considerar qué monto es el que se le está comentando al sistema financiero que se va a ocupar, porque recordemos que en el tema de trazabilidad, la unidad de inteligencia financiera tiene por ahí un perfil que le llaman el pitufeo, que es muchos montos en efectivo en diversos lugares de la República Mexicana. ¿Qué es lo que te digo? A lo mejor tienes un cliente que tiene varias sucursales en diversos lugares del país y no es un pitufeo, sino que es la misma forma en la que el negocio está operando con este nuevo cliente, con este nuevo proveedor. Modelo de negocio, su forma de operar. Pero si tú ya se lo enteraste al sistema financiero, entonces no va a haber ningún problema, siempre y cuando obviamente tengas toda la materialidad y que sean operaciones, claro, existentes. Tampoco vamos a buscar engañar, pero esa situación que tú bien comentas la podemos prevenir acercándonos con nuestro ejecutivo de cuentas. Y bueno, nos ha tocado, y no sé si me permites rapidito comentar el caso se da en el tema de Central de Abastos, son empresarios que manejan muchísimo efectivo. Claro. Nosotros por ahí tenemos un curso. Y que las autoridades están conscientes de que existen negocios así. Pero si no se lo demuestras, te van a poner en el supuesto de operaciones simuladas. Sí, no hay un acercamiento. Claro, si me permite, después también podemos dar una charla de discrepancia fiscal para miembros de empresas familiares. Eso estaría súper padre. La verdad es que nadie lo ha sacado. Para el 2025. Pero es una necesidad porque el sistema financiero se va a poner obviamente ya tienen por ahí un convenio de colaboración con la autoridad fiscal de compartir información más detallada y ahí es donde empresas familiares nos ha tocado que el empresario tiene ventas en efectivo y todo el efectivo no lo quiere declarar. Lo pasa a la cuenta de la esposa, al esposo si es que es empresaria, de los hijos, de la mamá, de la suegra, y van haciendo un desbarajuste de ahí, una maraña de transacciones que donde la autoridad financiera y el tema fiscal dicen, oye, ¿qué onda contigo? O sea, estás en discrepancia fiscal. Ni siquiera estás registrado ante el SAT, tienes ingresos en tu cuenta bancaria por tantos millones, tu manejo de tu cuenta bancaria, tarjeta de crédito, pagas al mes 100,000, 200,000 pesos, ¿de dónde sale el dinero? ¿Y estás de acuerdo que no es dinero mal habido? No, pero es una mala práctica. Claro, o sea, es un ingreso por una venta en efectivo que tú no quisiste declarar. Que no quisiste ingresar al sistema financiero que era depositarlo al banco. O sea, sí lo ingresaste al sistema financiero sí lo depositaste con tu familia. A los familiares. Pero, o sea, pero a tu nombre, no lo ingresaste, no lo ingresaste al SAT. Claro, entonces hay, como tú bien dices, y tú lo conoces perfectamente, estrategias para poder disminuir a lo mejor el pago de impuestos, pero de una manera correcta. De una manera legal. Sin un apetito de riesgo tan impresionante que tú dices. Nos tocó un empresario que pagaba colegiaturas del TEC de Monterrey y tú dices, o sea,
le depositaba a su hijo cada mes Para que el hijo lo pagara. Entonces tú dices, Sí, he visto son mucho colegiaturas muy grandes que tú dices, a ver, permíteme, pero es más lo que tú vas a perder de pagar esos impuestos con un nuevo régimen a tu hijo que tienes que dar de alta, que ese impuesto tú lo pudiste haber pagado con todos los egresos que tú tienes por el simple hecho de llevar a cabo tus operaciones y que tú a su vez, tú dijiste a tu proveedor, oye, no me des factura, solamente hazme un descuento, tú dices, no, dame factura, véndeme como me tienes que vender y tengo el tema de mis ingresos al 100% en mi empresa, ahora sí disperso todo lo que yo tengo que gastar con mi familia, pero ya de una manera lógica, porque la autoridad, en verdad, el sistema financiero, nos van a agarrar y nos van a fiscalizar como no tenemos una idea y sistema financiero ya tiene todo. Antes empezaban, los empresarios nos decían, contadora, es que tengo mi cuenta no fiscal y nosotros así. Sí. Ya todas las cuentas son fiscalizadas. Ya se sabe, ya estás identificado, ya están. Claro. El otro día hice un cambio de domicilio de un estado de cuenta, y nada más cambio nada de dinero, cambio de domicilio y mis deditos fueron a la huella digital. O sea, ya estamos observados y al rato creo que hay algunos biométricos con la pupila, ¿no? Porque ya hay temas de que esto lo depende modifican. qué tanto robustecido tenga el banco sus controles. Y el tema de las transferencias bancarias, sí anotarle, como tú bien dices, llevar ese control en tema financiero, qué conceptos son los que estamos trabajando. Si es colegiatura, si es esto, si es, por ejemplo, el tema de las pensiones alimenticias, hasta esa parte también hay cuestiones de simulación y uno dice, a ver, no podemos hacer eso. La pensión alimenticia tiene que salir de tu cuenta, de un impuesto que tú ya pagaste. No me puedes decir que de lo que tú vendiste en efectivo y que no quieres entregar, de ahí pagas. Hay cruces, hay amarres que nosotros como contadores debes de decir, la cuenta de Alicia Chávez cayó y salió para esta pensión alimenticia, digamos. Porque fíjate que el cliente alegó porque tenía la cuenta de la ex esposa inflada en millones porque le pagaba, te digo, al hijo colegiaturas. Y la autoridad le llamó y le dijo, oye, ven y aclárame qué es lo que estás haciendo, porque tienes mucho ingreso y también la señora le ayudaba por ahí con algunos temas de pagos. Y le decía, no, tú te tienes que inscribir y me tienes que pagar el impuesto por todo lo que recibiste. Claro. Sí, ya cuidemos esas malas prácticas que se venían y se han hecho hace muchos años. Ya no hay manera, o sea, de seguirlas conservando. Va a llegar una invitación o por el banco o por la autoridad fiscal. Ya no hay forma de evitarlo y siempre el hacerlo de una manera correcta, legal y con ética nos va a salvar de muchas situaciones muy complicadas. Tiene caso involucrar a la familia. Y evitarnos supuestos de que nos digan, es que ¿de dónde sacaste el dinero? O no me interesa, ya tú, nos van a decir, no me interesa tu explicación, te finco ingreso, págame el 30%. Pero enfocándonos al tema de prevención del lavado de dinero, nos pueden colocar en el supuesto de ese dinero, para mí, como no me lo demostraste que es de un comercio, es dinero indebido. Una operación ilícita de venta de droga, de a lo mejor prostitución, no sé. La autoridad puede tener miles de supuestos colocados en el 400 bis del Código Penal Federal. Si tú es que tú no le demuestras lo contrario, entonces puede ser partícipe de que el señor te mandó dinero y el señor está lavando dinero. No, hay que de veras evitarnos esa situación de riesgo. Por ahí se maneja el concepto de apetito de riesgo, situaciones de una antigua cultura, de un escaso cumplimiento, de una escasa adecuada práctica empresarial. Hay que dejar todo eso al lado y como tú bien haces, informar a toda tu audiencia. Yo la verdad te felicito y te agradezco también la invitación. Creo que si todos nos informamos de manera correcta, nos podemos ayudar muchísimo. Como profesionales, como empresarios, como colegas, creo que eso es muy padre. Yo te felicito mucho que hagas esta labor porque no cualquiera lo hace. Muchas gracias, Eli, y esto es de sumar. Y bueno, pues con esto terminamos con esta reflexión. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Taxeando con Alicia Chávez y tratemos de disfrutar lo que no se puede comprar, lo que es nuestra familia, nuestra salud.
cuidar nuestro trabajo y, por supuesto, si tenemos dudas, si tenemos desconocimiento de temas contables, fiscales, acérquense a los expertos, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Hay muchas asociaciones y hay mucha información hoy en día. Hay que ocuparla, pero también acompañarse de expertos, porque no nada más es leer, escuchar, sino hay que entenderla. Claro. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a explicarla y a compartir las buenas Claro. prácticas. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima.